Entonces seguimos con el video número 3. Seguimos con el tema de anemias microcíticas. Vamos a ver el abordaje que se le da a este tipo de anemias y nos vamos a concentrar en anemia de tipo ferropénica. Entonces, comencemos. Habíamos visto en el video anterior que se considera que un paciente presenta anemia cuando tiene su hemoglobina por debajo de sus valores normales según su sexo y edad. Ahora bien, consideramos que tiene una anemia de tipo microcítico cuando su valor de volumen corpuscular medio se encuentra por debajo de 80 femtolitros. Una vez tenemos un paciente que ya determinamos que tiene una anemia de tipo microcítica, entonces tenemos que hacer una adecuada clasificación o más bien un adecuado diagnóstico diferencial, ya que dentro de este tipo de anemias podemos encontrar 4 tipos de diferente etiología y por ser de diferente etiología, tienen diferente abordaje diagnóstico y diferente tratamiento. Dentro de estas anemias tenemos la anemia por deficiencia de hierro o anemia ferropénica, que es la más común, es la que en mayor porcentaje podemos encontrar dentro de las anemias microcíticas, pero también podemos encontrar la talasemia menor o rasgo talasémico. Realmente la talasemia menor o el rasgo talasémico no se considera una anemia, sino que es más bien un trastorno de tipo hereditario. También podemos tener dentro de las anemias microcíticas las anemias por enfermedades crónicas y por último las anemias sideroblásticas. A cada una de estas les vamos a dedicar un estudio y de su abordaje, de su diagnóstico, pero en este video, como ya lo había mencionado, a- nos vamos a dedicar al estudio y al abordaje de la anemia por deficiencia de hierro o anemia ferropénica. Entonces veamos un poquito de estadísticas sobre anemia de deficiencia de hierro. Es la causa más frecuente de anemia en el mundo, principalmente en países como el nuestro, en vías de desarrollo. Se considera un problema de salud pública universal. Ocurre a todas las edades, pero su mayor prevalencia es en niños de 6 a 12 años y mujeres en edad fértil. En Guatemala, la prevalencia de este tipo de anemia es alarmante, ya que afecta al 48% de los niños menores de 5 años y al 72% de niños entre 6 y 12 años. En mujeres embarazadas hay un 29% que tienen este tipo de anemia. La anemia en niños pequeños aumenta el riesgo de padecer enfermedades infecciosas. En Guatemala, acuérdense que el mayor problema es la desnutrición y las enfermedades que ocasionan diarrea. Entonces, eh, si ya un niño tiene anemia por una mala nutrición, entonces su riesgo de morir por estas enfermedades infecciosas es muy alto. La anemia durante el embarazo está asociada con muertes maternas y neonatales y es una de las mayores causas del bajo peso al nacer. Comparado con niños con peso normal al nacer, los que nacen con bajo peso tienen probabilidades de morir durante el primer mes de vida 5 veces más altas. Ahora bien, ¿por qué razón puedo yo desarrollar anemia deficiente en hierro? Ya habíamos visto eso cuando vimos el metabolismo del hierro, pero vamos a repasar las causas más frecuentes. La anemia por deficiencia de hierro puede producirse por diferentes afecciones, pero las razones más comunes son las siguientes. Uno, pérdida de sangre. En mujeres se da más que nada por un abundante sangrado menstrual. En ambas poblaciones puede deberse a una lesión gástrica como úlceras y lesiones en colon. En el laboratorio, yo es casi siempre las anemias que tengo de tipo microcítico en pacientes adultos eh, o son, si son mujeres, por un sangrado abundante menstrual, que casi siempre es porque tienen ciertos quistes o ciertos tumores como miomas en el útero, y en varones casi siempre son por úlceras en el colon. Entonces, a esto hay que ponerle mucho ojo cuando yo tengo un paciente adulto con una anemia microcítica en el laboratorio. Hay que averiguar, hacer pruebas, por ejemplo, en el caso de si fuera una úlcera gástrica o una lesión en el colon, podríamos hacer una sangre oculta en heces, ¿no?
Otro de los factores, pues, es no consumir suficiente hierro en la dieta. Esto, la verdad, es, por lo menos aquí en laboratorios en urbanos, pues no lo vemos mucho. También el tipo de hierro que se consume, eso ya lo habíamos visto, hemínico o no hemínico, con esta nueva modalidad de que ahora las tendencias de dietas veganas o vegetarianas, ¿verdad? Dificultad para absorber el hierro de los alimentos, especialmente en personas que tienen enfermedades en el tracto digestivo, en el intestino, o en personas que se han sometido a cirugías de derivación gástrica, por ejemplo, los famosos bypass gástricos, ¿verdad? También acá en esta causa, yo he visto muchos pacientes dentro del laboratorio que tienen, por ejemplo, intolerancias alimenticias, como por ejemplo intolerancia al gluten, intolerancia a los lácteos. Esto ocasiona una inflamación constante en las células del intestino que hace que éstas ya no absorban ningún nutriente pues de repente por ahí pueden desarrollar una anemia de tipo microcítico. Y también el aumento en los requerimientos de hierro. Por ejemplo, los niños en crecimiento o las mujeres embarazadas requieren mucho más hierro para la formación de sus huesos o para la formación de la nueva vida. Entonces, pues cuando no tienen este requerimiento lleno, pueden llegar a desarrollar este tipo de anemia. ¿Qué manifestaciones clínicas podrían llevar al médico a pensar que el paciente padece de una deficiencia de hierro? Bueno, la verdad es que la mayoría de los síntomas de la deficiencia de hierro se deben más que nada a la anemia, o sea, cualquier persona con anemia presentaría síntomas comunes. Además de la etapa en que se encuentra y el tiempo desde que empezó la deficiencia de hierro, pues así van a ser los síntomas. Dentro de los síntomas más generales y más comunes está, por ejemplo, el cansancio, la pérdida de resistencia, la dificultad de respirar o disnea, la debilidad, mareos y palidez, el síndrome de piernas inquietas, por ejemplo, en niños. Y entre los síntomas que ya me indican una deficiencia de hierro, o sea, son un poquito más específicos, está la pica, que es una ansia normal de comer o lamer sustancias poco usuales, por ejemplo, hielo, tierra, pintura, etcétera. Hay muchas mamás que llegan allá al laboratorio refiriendo que a sus hijos les encanta comer tierra, pero es porque el mismo cuerpo busca el mineral en la tierra. También tenemos personas con glucitis. La glucitis se caracteriza por tener una lengua de mayor tamaño y bien enrojecida. Queilosis o las denominadas, bueno, aquí comúnmente se les denomina como boquillas. Y la coiloniquia realmente ya es un síntoma de una deficiencia de hierro avanzada. Los pacientes presentan unas uñas muy frágiles y como con forma de cuchara. Bueno, y entonces el diagnóstico de la deficiencia de hierro realmente se debería de basar en tres pilares importantes. Primero, cuando ustedes tengan un paciente, sea por lo que llegue al laboratorio, siempre traten la manera de hacer un pequeño interrogatorio. Eh, por ejemplo, podemos preguntarle al paciente qué tipo de dieta tiene, si tiene antecedentes, por ejemplo, de prematurez o si algún pariente ha presentado algún déficit de hierro o alguna anemia, si ha tenido pérdidas de sangre, si ha tenido trastornos gastrointestinales, por ejemplo. Preguntarle de qué departamento viene, si ha tenido un hábito inusual que haya notado. Incluso nosotros únicamente con hablar con el paciente podemos detectar algún trastorno cognitivo. El otro pilar, pues ese yo creo que ya no nos corresponde mucho, pero
pero también es importante que sería el examen físico completo. Esto ya quedaría como para el médico. Y esto realmente es lo que a nosotros nos interesa y este es en donde nos vamos a concentrar en las siguientes diapositivas, que es el estudio de laboratorio. En el estudio de laboratorio nos podemos apoyar, por supuesto, en el hemograma y en el frotis sanguíneo, en la morfología eritrocitaria, en los parámetros hematológicos como el volumen corpuscular medio, con ya pruebas especiales como recuento de reticulocitos o pruebas que evalúan el estado del hierro. Ahorita las vamos a ver y las vamos a explicar. Las pruebas que van a evaluar el hierro del compartimiento funcional y las pruebas que evalúan el hierro del compartimiento de depósito. Bueno, y ya concentrándonos en los estudios de laboratorio que tenemos para evaluar la- la- los depósitos de hierro y el hierro en el cuerpo, pues entonces vamos a comenzar con la proteína más conocida de depósito, que sería la ferritina plasmática. Un médico, un paciente les va a pedir en el laboratorio el perfil de hierro o sideremia completa, así lo van a pedir. El perfil de hierro o sideremia completa incluye las pruebas que vamos a ver séricas a continuación en estas diapositivas. Entonces vamos a comenzar con la ferritina plasmática. Esta forma parte del perfil férrico. Refleja el estado de los depósitos de hierro móvil, ya lo habíamos visto también cuando vimos el metabolismo del hierro. Es una medida muy confiable, yo creo que es una medida la más confiable de depresión de hierro, ¿verdad? Se encuentra principalmente almacenada en hepatocitos, en células del sistema retículo endotelial, quiere decir que están almacenados en macrófagos. Está también almacenados en células del vaso y en médula ósea, y es de los parámetros más sensibles para la detección de deficiencia de hierro y para el seguimiento del tratamiento. Presenta, bueno, los valores normales en hombres van de 12 a 300 nanogramos por mililitro y en mujeres de 12 a 150 nanogramos por mililitro. Podemos decir o considerar que una ferritina ya se encuentra baja cuando tenemos un valor menor o igual a 12 nanogramos por mililitro. A esto se le denomina un valor de corte. Eh, la ferritina, igual que todas las proteínas medibles del hierro, en el perfil de hierro presenta un problema muy importante para poder hacer ¿cómo se llama? Para hacer el diagnóstico de hierro y para poder interpretarlas. Y es que son proteínas o reactantes de fase aguda. Por lo tanto, se pueden ver modificadas. En este caso, la ferritina se encuentra elevada en inflamación, infección, fiebre, neoplasias y enfermedad hepática. Ahora bien, ¿qué son las proteínas de fase aguda? Recordemos un poquito. Las proteínas de fase aguda son un grupo de proteínas plasmáticas estructural y funcionalmente heterogéneas. Acuérdense que se sintetizan principalmente a nivel hepático y tienen como principal característica en común que varían su concentración plasmática por lo menos en un 25% en respuesta al estímulo de ciertas citoquinas, principalmente la interleucina 1, 6 y 8 y también por el factor de necrosis tumoral. Estas citoquinas se producen durante diferentes tipos de procesos inflamatorios o infecciosos. Ya lo habíamos visto, ¿verdad? Inflamación, neoplasias, enfermedades hepáticas. Se denomina respuesta de fase aguda o reacción de fase aguda a un grupo de mecanismos fisiológicos sistémicos que se producen en respuesta a daños tisulares y a procesos inflamatorios. Dentro de este grupo de mecanismos fisiológicos se producen alteraciones en el equilibrio de los electrolitos, en el metabolismo, en hormonas, etcétera. Pero lo más importante que tenemos que tomar en cuenta cuando vamos a interpretar las pruebas del perfil de hierro es que son reactantes de fase aguda. Quiere decir que se van a alterar si el paciente no está en un estado normal. Hay reactantes de fase aguda negativos y reactantes de fase aguda positivos. ¿Qué quiere decir? Reactantes de fase aguda negativos son los que disminuyen su concentración cuando tenemos inflamación, infección o fiebre. Y los reactantes de fase aguda positivos son al contrario, son los que aumentan su concentración. En este caso, la ferritina es un reactante de fase aguda positivo.
Entonces, la podemos encontrar aumentada cuando estamos en este tipo de estados. ¿Qué quiere decir esto? Que tengo primero que averiguar el estado de mi paciente para poder interpretar. ¿Y cómo podría yo detectar si mi paciente tiene o no una infección o una inflamación de base? Pues podríamos hacer una PCR ultrasensible. Es más, eso es lo recomendable. Cuando yo hago el perfil de hierro, siempre lo tengo que hacer con una PCR ultrasensible para poder interpretarlo precisamente porque son reactantes de fase aguda. Bueno, dentro del perfil de hierro también tenemos otra proteína bien importante que es la transferrina. La transferrina es la principal proteína transportadora específica de hierro en el plasma, ya lo habíamos visto. Em, Acordémonos que la transferrina puede unir dos moléculas de hierro y lo une en forma de hierro más 3 o en su forma oxidada y participa activamente en la regulación de la absorción del hierro. Los receptores para la transferrina se encuentran principalmente en los hepatocitos, en eritrocitos inmaduros y en células de división rápida malignas y no malignas. La transferrina toma el hierro liberado por los macrófagos producto de la destrucción de los eritrocitos senescentes. Esto ocurre, se recuerdan, en el vaso, son en los macrófagos, ¿verdad? O el procedente de la mucosa intestinal y se ocupa de transportarlo y dejarlo disponible para todos los tejidos que lo requieren. Acá en este esquema está representada una molécula de transferrina. La molécula de transferrina generalmente transporta el hierro utilizando únicamente una tercera parte de su capacidad. Generalmente ocupa más o menos de un 30 a 33% de su capacidad, dejando libre o dejando sin saturar más o menos el 70% de su capacidad. A esta parte que no está saturada con hierro se le conoce como capacidad latente de fijación al hierro o se le conoce como la unión no saturada de la molécula de transferrina. Si nosotros midiéramos el hierro sérico más la capacidad latente de fijación al hierro en la molécula de transferrina, obtendríamos un dato muy importante que se conoce como TIBC o capacidad total de fijación de hierro. Esto es muy importante porque la transferrina puede medirse de dos formas. De forma directa, por métodos inmunológicos o inmunoturbidimétricos, y por forma indirecta, que es la que más comúnmente se utiliza y es midiendo o calculando la capacidad total de fijación del hierro. Esta medida pues tiene esta fórmula que está aquí abajo, que sería el hierro sérico más la capacidad latente de fijación al hierro. Eso me da la capacidad total de fijación al hierro, que sería una medida indirecta de la concentración de transferrina en el cuerpo. Es frecuente que evaluemos la transferrina cuando se requiere evaluar el estado nutricional de una persona o el estado de su función hepática. La transferrina, al igual que la ferritina, presenta el mismo problema, es un reactante de fase aguda, solo que al contrario de la ferritina, la transferrina es un reactante de fase aguda negativo. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando estamos en presencia de estados infecciosos o inflamatorios, en lugar de aumentar, va a disminuir. Tenemos que recordar eso para poder interpretarla de manera correcta. Bueno, y a partir de la medición de la transferrina, también puedo encontrar o puedo calcular otro parámetro muy importante del perfil de hierro, que es el porcentaje de saturación de la transferrina. También lo vamos a escuchar como índice de saturación o como saturación de la transferrina. Entonces, dependiendo de la función hepática de cada persona y de su alimentación, la cantidad de transferrina saturada en la molécula, o sea, en la cantidad de transferrina varía. Lo normal es que la saturación se encuentre más o menos lo que habíamos hablado, de 30 a 33%, quedando lo que conocemos como capacidad latente en un 70% restante. Entonces, en base a esto, el cálculo de la saturación de la transferrina o del porcentaje de saturación de transferrina se hace con la siguiente fórmula. Y es hierro sérico dividido transferrina medida directa o indirectamente
y se multiplica por 100 para poder sacar un porcentaje, para sacarla en porcentaje. Si yo, digamos que no puedo, no mido la transferrina directamente, entonces mi fórmula me quedaría de la siguiente manera. Hierro sérico dividido capacidad total de fijación de hierro de la transferrina por 100. Y si yo desgloso la capacidad total de fijación de hierro, entonces me quedaría así. Hierro sérico dividido hierro sérico más capacidad latente de fijación de hierro de la transferrina por 100. ¿Cómo se interpreta? Se consideran niveles ligeramente bajos los que se encuentran por debajo del 15% y excesivamente bajos cuando son inferiores al 9%. El porcentaje de saturación de la transferrina es útil no únicamente para medir deficiencias de hierro, sino también para medir sobrecarga de hierro. En la siguiente diapositiva les voy a explicar cómo se comportan el porcentaje de saturación y otras proteínas cuando hay deficiencia o cuando hay sobrecarga. En este cuadro podemos observar qué es lo que ocurre con, con la transferrina y con su porcentaje de saturación cuando hay una sobrecarga de hierro o cuando hay una deficiencia de hierro. Entonces, ¿cuándo puede ocurrir una sobrecarga de hierro en un paciente? Bueno, la sobrecarga de hierro puede pasar por enfermedades como por ejemplo una mielodisplasia, ciertas anemias hemolíticas, una hemocromatosis y puede ocurrir secundariamente a una ingesta excesiva, por ejemplo, oral de hierro, o lo más común y lo que más o lo que por lo menos yo he encontrado más en el laboratorio es pacientes que tienen transfusiones sanguíneas a repetición. Entonces esto ocasiona que el hierro sérico en la sangre aumente y entonces el cuerpo como un mecanismo de defensa disminuye la concentración de transferrina para que ésta no lleve este hierro y lo deposite en los tejidos. Al hablar de transferrina, acordémonos que dijimos que es lo mismo que hablemos de la capacidad total de fijación del hierro, porque es la medida indirecta. Entonces, transferrina y capacidad total de fijación del hierro es lo mismo. Entonces, cuando hay una sobrecarga de hierro, cuando hay un aumento del hierro sérico en mi sangre, la transferrina tiende a disminuir, pero su porcentaje de saturación va a estar aumentado. ¿Por qué? Porque todo el hierro que hay en el cuerpo se va a unir a la transferrina y ya no va a quedar disponible ninguna parte de ella para poder fijar hierro. Entonces, la capacidad total de fijación disminuye, pero su porcentaje de saturación está aumentado. O sea, quiere decir que las moléculas que hay están totalmente saturadas. Por el contrario, la deficiencia de hierro lo que ocasiona es que obviamente pues mi hierro sérico en sangre está disminuido, la concentración de transferrina va a aumentar porque el cuerpo lo que quiere es que cualquier molécula de hierro que se encuentra disponible sea captada por la transferrina para que pueda ser utilizada. Entonces, mi capacidad total de fijación está aumentada porque hay más moléculas de transferrina, pero mi porcentaje de saturación de transferrina está disminuido porque hay muy poco hierro en el cuerpo y entonces no se saturan completamente las moléculas de transferrina. Entonces, aumenta mi capacidad, aumenta mi transferrina, pero mi porcentaje de saturación de transferrina está disminuido. ¿Por qué es importante saber esto? Porque más adelante vamos a ver que aunque la anemia deficiente de hierro ferropénica es una de las más comunes, tampoco es que se dé de la noche a la mañana. Esta pasa por 3 estadios y podemos saber en qué estadio está mi paciente si logramos comprender o interpretar este tipo de pruebas. Bueno, y los hallazgos más importantes que podríamos encontrar en un frotis sanguíneo de un paciente que presenta deficiencia de hierro, pues es microcitosis e hipocromía. Por supuesto, estos datos se tienen que correlacionar con los datos, con los índices hemáticos de volumen corpuscular medio y hemoglobina corpuscular medio. En este caso, podemos observar una microcitosis bien marcada y una hipocromía bien marcada. Normalmente un eritrocito pues es bicóncavo y su centro casi siempre es blanco, pero ya cuando ese centro le da una forma de dona y está muy aumentado, entonces podemos decir que el eritrocito se encuentra hipocrómico.
Otro de los parámetros o índices hemáticos que se pueden encontrar alterados es el RDW. Este tiende a estar un poquito más aumentado, no solo por la microcitosis, sino también por la hipocitemia. Hipocitemia quiere decir que el recuento de glóbulos rojos normalmente en una anemia pues va a estar bajo. Esto ocasiona que haya más espacio entre cada uno de los eritrocitos y entonces se ve reflejado en el RDW. Morfológicamente podemos encontrar pues células como esta que son eliptocitos o ovalocitos, así lo vamos a encontrar en los libros. Esto se da porque acuérdense que el hierro es una proteína que construye la membrana, ciertas proteínas de membrana del eritrocito. Y entonces al tener una deficiencia encontramos ciertos eritrocitos con las membranas que ya no tienen esa capacidad de volver a su forma original cuando pasan por capilares pequeños, entonces casi que les deja la forma del capilar por donde pasan. También podemos encontrar codocitos o células en diana o target cells. Esto se da por la hipocromía que puedan presentar los eritrocitos, entonces se ve esta célula como con un centrito aquí, por eso es una diana, ¿verdad? Asemejando una diana. Estos hallazgos se pueden informar al médico para que él oriente su diagnóstico, aparte de que estos hallazgos hematológicos nos pueden a nosotros también confirmar las pruebas serológicas y la sospecha de una deficiencia de hierro. Entonces es importante que siempre que tengamos un paciente que presente una anemia y que tenga alteraciones en sus volúmenes, siempre tenemos que verle su frote sanguíneo para corroborar. Y este cuadro que les dejo acá es para que vean que también hay otras pruebas en las cuales yo me puedo apoyar para el diagnóstico. Acá de las que les puedo mencionar, de las que son muy importantes que ustedes sepan, es que las plaquetas tienden a aumentarse cuando hay una deficiencia de hierro. Entonces, acá dice un recuento de plaquetas mayor a 400 en presencia de anemia microcítica es altamente sugestivo de una anemia ferropénica. Pero ojo con esto porque las plaquetas también se ven influenciadas por la interleucina 6, que tiene una acción directa en la trombopoyetina del hígado y también puede estar elevada en inflamación, infección o fiebre. Vamos a ver las anemias de tipo de procesos infecciosos crónicos. Las plaquetas también están aumentadas, o sea, tampoco no es un parámetro que pueda decirnos realmente sea una deficiencia de hierro, pero pues hay que tomarlo en cuenta. Este es un parámetro que a mí me gusta en lo personal mucho, es la concentración de hemoglobina reticulocitaria. Este parámetro viene siendo como la fotografía actual que tengo de disponibilidad de hierro. De las cosas más importantes de la concentración de hemoglobina reticulocitaria es que no es un reactante de fase aguda, o sea, no se afecta por inflamación, infección o fiebre. El problema con esto es que no todos los equipos lo calculan. Equipos como Advia sí lo calculan, pero por ejemplo Celdin no, de Abbott no lo calcula, entonces no está al alcance de cualquier laboratorio. Pero este parámetro es muy útil en el caso, por ejemplo, de pacientes renales que ellos mantienen, pues, se mantienen en estados inflamados y se les da hierro también porque para que puedan hacer eritrocitos y entonces este parámetro es muy útil para ver digamos, la disponibilidad que ellos tienen de hierro para hacer eritrocitos en el momento. Denle una revisada despacio a este cuadro para que vean en qué otros parámetros se pueden apoyar. Acá igual que el otro cuadrito, pues hay otras pruebas, hay unas pruebas que ya las hablamos, la ferritina, esa ya la vimos, el índice de saturación de la transferrina también. Pueden leerla detenidamente, acá ya van a entender un poquito más después de lo que acabamos de ver. También hay pruebas que definitivamente no son muy viables, ¿verdad? Como son muy buenas, sí, pero no viables. Protoporfirina de zinc eritrocitaria, casi que con esto casi que con esto podríamos decir que tendríamos una médula ósea, pero pues no está disponible, su automatización es muy difícil, pero igual denle una revisada a este cuadro, aquí también pueden apoyarse en otras pruebas, ¿verdad?
Bueno, y esta diapositiva es, creo que, de las más importantes del video, porque acá nosotros vamos a entender cómo es que se desarrolla una deficiencia de hierro y por los estadios que pasan. Entonces vamos a ver la secuencia de depleción de hierro en una persona que va a llegar a desarrollar una anemia y los estadios y cómo estarían las pruebas. Entonces empecemos con, digamos, una persona que está normal, cómo deberíamos de estar. Entonces, los depósitos de hierro se deberían de encontrar eh, bien, el transporte de hierro debería estar bien, el hierro eritrocitario debería estar bien también, y todas las pruebas del perfil hepático, aquí tenemos la ferritina, acuérdense que son las que evalúan depósito. Aquí tenemos la transferrina o capacidad total de fijación del hierro, que sería el hierro transporte. Y aquí tenemos el porcentaje de saturación de la transferrina, o sea, que estamos evaluando su capacidad. Y por último tenemos la hemoglobina. Entonces, en un paciente normal, pues ni modo, todo nos tendría que salir normal. Pero ¿qué pasaría si este paciente empieza por X o Y motivo a tener una depleción de hierro? Entonces, este paciente va a empezar a pasar a la primera etapa, que se conoce como depleción de hierro sin anemia. Entonces, los depósitos de hierro empiezan a bajar en el organismo, mi transporte todavía está intacto, mi hierro intraeritrocitario también, y si yo, digamos, que hiciera una ferritina, tal vez en este caso sí ya podría verse que hay una disminución en los depósitos. Por eso es que se dice que la ferritina es una de las más sensibles. ¿Cuál es el problema con esta etapa? En esta etapa el paciente no tiene síntomas, entonces no va a ir donde el médico ni va él a hacerse exámenes porque el paciente no presenta ningún síntoma porque todavía no presenta anemia. Sería ideal que nosotros pudiéramos captar a los pacientes en esta etapa, pero es muy difícil, por lo mismo que les digo, no hay síntomas. Pero, ¿qué podemos rescatar acá? La ferritina es de los parámetros, los primeros parámetros que se empiezan a manifestar en una deficiencia de hierro. Si digamos que el paciente sigue con su deficiencia de hierro y no se corrige, entonces este paciente va a pasar a la segunda etapa. La segunda etapa sí ya se conoce como eritropoiesis deficiente de hierro, pero sin anemia todavía. En esta segunda fase todavía no tengo anemia, pero miremos cómo están nuestros depósitos de hierro, ya están totalmente vacíos. Mi transporte de hierro ya está afectado. El hierro intraeritrocitario es de lo último que se va, por eso es que todavía está intacto, pero veamos cómo están nuestras pruebas. La ferritina ya está moderadamente baja, ¿verdad? La transferrina, ¿cómo la espero yo que esté? Pues la transferrina está alta. ¿Por qué hace esto el cuerpo? Porque cuando hay una deficiencia de hierro, recordémonos que lo que va a hacer el cuerpo es tratar de optimizar cualquier molécula que le llegue, entonces va a elevar la molécula de transferrina para que haya más captación total de hierro, ¿verdad? Como hay muy poco hierro en el organismo, la saturación de las moléculas de transferrina van a estar bajas, o sea, las que hay van a estar poco saturadas, pero la hemoglobina aquí todavía sigue normal, miren, todavía no hay una anemia. Si esto no se modifica, entonces el paciente entra a una etapa 3 que ya se conoce como la etapa de la anemia franca o es lo que conocemos como una anemia por deficiencia de hierro. ¿Cómo encontramos los depósitos de hierro en una anemia deficiente de hierro? Pues bajos, el transporte ya está afectado. Aquí sí ya podemos ver que el hierro intraeritrocitario ya se disminuyó, por eso es que ya tenemos rasgos o hallazgos, perdón, morfológicos en el frote sanguíneo. La ferritina ya está demasiado baja. La transferrina sigue aumentada, ¿verdad? Porque el cuerpo sigue tratando de captar moléculas de hierro. Y igual, el porcentaje de saturación de las moléculas de transferrina que hay es bajo porque no hay hierro. Y aquí sí, ya tenemos hallazgos hematológicos marcados, o sea, en mi hematología ya se va a ver alterada la hemoglobina, el volumen corpuscular medio, la concentración de hemoglobina corpuscular media, el RW y todos los hallazgos que habíamos hablado. Entonces, si nos damos cuenta, la deficiencia de hierro no pasa, como decíamos anteriormente, de la noche a la mañana, va pasando
por estos estadios. El problema con estos dos estadios es que aunque ya hay una depresión de hierro, el paciente todavía no tiene síntomas. El paciente presenta los síntomas que habíamos hablado hasta esta tercera etapa. Entonces, eh, es por esa razón es que se hacen a veces chequeos en niños, digamos, en poblaciones de riesgo, se hacen hematologías por ejemplo, si ustedes se han dado cuenta, ahí en el autoclip llegan los niños de las escuelitas y como requisito para inscribirse les piden hematología completa, porque por lo menos pues ahí se podría evidenciar una anemia por falta de hierro que lo que les va a ocasionar es que no, pues no rindan en el colegio, ¿verdad? Entonces, siempre que tengan un paciente con deficiencia de hierro, piensen de que ese paciente ya viene arrastrando un problema. Acordémonos siempre que la anemia no es una enfermedad, es un síntoma. Entonces, tenemos que buscar las causas que ocasionaron esto. Bueno, y en esta diapositiva les pongo el tratamiento que los médicos generalmente le van a dar a sus pacientes y cómo van a evaluar que el tratamiento esté dando resultados. Entonces, generalmente cuando un paciente tiene una deficiencia de hierro, pues empieza a averiguar la causa, pero mientras tanto se le empieza a tratar su deficiencia de hierro generalmente con sulfato ferroso. La dosis terapéutica depende pues del paciente, pero más o menos como se calcula es de 3 a 6 miligramos por kilogramo de peso al día. ¿Y cómo van a evaluar si esa dosis está dándole resultado a ese paciente? Pues van a evaluar la respuesta eritropoyética y la evalúan por medio de la detección de un pico de reticulocitos a los 5 o 10 días de empezado el tratamiento. Y también observando si hay un aumento de por lo menos 1 gramo por decilitro a los 30 días de haber empezado el tratamiento. ¿A qué quiero llegar yo con esta diapositiva? A que ustedes en el video anterior les hablé del porcentaje de error que tiene la medición de reticulocitos y de cualquier parámetro de la hematología si se hace de manera manual. Entonces, lo que yo les aconsejo es que desde donde ustedes estén, gestionen siempre hematologías automatizadas. De verdad, ya por consenso, ya no se vale tener o realizar hematologías de manera manual. Entonces, siempre tenemos nosotros que gestionar hematologías automatizadas. Esto que les quede por lo menos en su mente, ¿verdad? Porque es bien importante porque imagínense, una variación de 1 gramo me puede decir a mí si está funcionando o no un tratamiento y esta variación de 1 gramo al hacerla, imagínense, de manera manual, tengo un coeficiente de variación altísimo. Entonces, siempre gestionamos automatización de la hematología, por favor. En esta diapositiva, pues solo vamos a ver las causas por las cuales puede haber un fallo terapéutico, o sea, que no esté dando resultado del tratamiento. De las causas más importantes, creo yo, es que se haga un diagnóstico erróneo de una anemia microcítica. La mayoría de pacientes que llega con una anemia microcítica con un médico, generalmente el médico no averigua más y entonces empieza tratamiento con hierro y de repente que ya vamos a ver más adelante, ese paciente no tiene una deficiencia de hierro, sino que tiene cualquier otra causa, que son las causas que vamos a ver en otro video. Y entonces le empieza a dar tratamiento al paciente con hierro y por supuesto no va a mejorar porque no es el diagnóstico correcto. Otra causa muy importante también que yo he visto es el incumplimiento del tratamiento. El hierro generalmente da malestares gástricos y entonces la gente lo deja como a medias el tratamiento. Tal vez no le da una prescripción inadecuada, esto la verdad no es tanto, pero puede pasar. Que haya una mala absorción oculta, especialmente en una enfermedad celíaca. Si mi paciente es celíaco, pues va a tener un poquito más de dificultad de absorber el hierro. Y esto es lo más importante, ¿verdad? Que va de la mano con el error en el diagnóstico, que no se averigüe más allá,
no, digamos que empecemos a tratar la deficiencia de hierro dando sulfato ferroso, pero no averigüemos por qué ese paciente resultó con una deficiencia de hierro. Entonces, ahí aunque le demos hierro toda la vida, el paciente va a tener siempre eh, su deficiencia porque no estamos atacando la causa primaria, ¿verdad? La transfusión sanguínea, pues la indicación de transfusión en pacientes con anemias ferropénicas es una decisión clínica que debe adoptarse dentro del contexto clínico del paciente. O la verdad es que generalmente no es muy, no es mucha a los pacientes no son muchos los pacientes a los que se les trata primeramente con transfusión sanguínea, a menos que lleguen con hemoglobinas muy bajas, pero este tipo de anemia no llega a tanto. Primero el paciente tiene síntomas y consulta al médico que llegue a anemias muy bajas. Bueno, y por último, em, es bien importante cuando tengo una anemia microcítica, ya se los he mencionado creo que durante todo el video, que tengo que hacer un buen diagnóstico, o sea, un diagnóstico diferencial entre entre las otras causas de anemia microcítica. Ahorita vimos solo la más común, que es la deficiencia de hierro, pero en el otro video vamos a abordar la talasemia menor, la anemia por inflamación crónica y la anemia sideroblástica. Estas cuatro enfermedades y anemias me pueden ocasionar una anemia microcítica y entonces tengo que hacer el diagnóstico diferencial. Ya vamos a ver que es bien importante porque los tratamientos son distintos, el abordaje es distinto y entonces tenemos que tener en cuenta estas patologías, pero es bien importante que entendamos cómo abordar la causa más o la causa más importante, digamos, de una anemia microcítica, porque en base a esta vamos a entender mucho mejor las otras tres. Entonces, pues eh, ya lo estaremos abordando en el siguiente video. Y entonces esto sería todo con respecto a deficiencia de hierro.